recordar un pasaje del libro de Hechos que la semana pasada estaba incluido en el texto que leímos, pero ahora vamos a leer solo el versículo 15 del libro de Hechos, capítulo 2, versículo 15. Ese es el texto que vamos a leer hoy día, que con la ayuda del Señor vamos a estar compartiendo a partir de ese versículo. Así que puede ver en su Biblia, hermanos. Dios les bendiga a cada uno, a Tierras Blancas, Chihuayante y todos nuestros hermanos que nos ven en distintos lugares, como en Quilpué, en Santiago también. Hay algunos hermanos que nos están viendo y damos gracias al Señor por ellos. Amén. Y saber que estamos en el mismo espíritu, que estamos unidos en el Señor, en un mismo espíritu, compartiendo la bendición que Dios tiene para todos nosotros, para su iglesia, en todo lugar. Así que, si ya lo han encontrado, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo este hermoso pasaje de la Sagrada Escritura que nos ayuda a comprender mejor, ¿cierto?, alguna situación ocurrida en ese momento que la semana pasada hablábamos y decíamos de que había una gran multitud reunida y que el Espíritu Santo se derramó allí en ese día especial, ¿cierto?, del día de Pentecostés. Así que eso es lo que vamos a compartir en esta mañana, capítulo 2, verso 15, en el nombre del Señor. Amén. Así que para que leamos juntos ese pasaje, dice así: porque estos no están ebrios como vosotros suponís, puesto que es la hora tercera del día. Vamos a leer una vez más, en el nombre del Señor. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Oremos. Señor, le damos gracias por esta palabra y la compartimos con la esperanza de que tú hables a nuestros corazones una vez más. Señor, y que tu unción esté allí en cada hogar, en cada casa, Señor, en cada lugar donde nuestros hermanos se encuentran en esta hora. Señor, si están trabajando, si están en labores, Dios mío, distintas labores, quizás, Señor, cada uno tiene sus propias realidades. Pedimos que tu bendición esté allí y también esté aquí, Señor, para que tanto para oír como para hablar en esta hora esté tu presencia, esté la unción, la gracia tuya, Señor, por amor de Jesucristo nuestro Señor, y que podamos estar, Dios mío, lavados en tu sangre preciosa, Dios mío, y que podamos escuchar lo que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Recordad que había una multitud, había una gran multitud ese día de Pentecostés. Era una cantidad inmensa de personas que estaba allí. Estábamos en el contexto de la fiesta del Pentecostés, una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua, que coincidía con el día en que Moisés le entregó la ley, ¿cierto?, en el Sinaí a la nación de Israel. Habían autoridades, habían sacerdotes, doctores de la ley, gente común, muchos peregrinos israelitas entusiastas que procedían, hermanos, de muchas naciones, de 3 continentes, diríamos de todo el mundo conocido de ese entonces, venían a Jerusalén, hermanos, a adorar a Dios, a celebrar esta fiesta, que era una de las 3 fiestas principales de los israelitas para aquel tiempo. Todos ellos estaban en las inmediaciones del templo de Jerusalén ante una explosiva, hermano, manifestación. Había algo tremendo de parte de Dios en ese marco inusitado, hermano, sorpresivo,
en que se inicia la predicación del Evangelio, porque nunca antes, hermano, las buenas nuevas habían sido predicadas, nunca antes el Evangelio había sido predicado, nunca antes el Evangelio de Jesucristo había sido predicado, porque estamos en ese contexto del nuevo pacto, hermano, del Nuevo Testamento, de lo que Dios revela a través de Jesucristo, su Hijo, que se hizo carne por amor de todos nosotros. Y menos aún, hermanos, podía suponerse que sería, hermanos, con un estruendo grande, con lenguas repartidas como de fuego, con otras lenguas, hermanos. Puede ser que este estruendo, hermanos, esta algarabía, concitó la atención, atrajo, hermanos, a la multitud más temprano que de costumbre, posiblemente, porque este estruendo que se escuchó en Jerusalén, hermanos, en las inmediaciones del templo, fue lo que produjo esta algarabía, y que toda esta multitud escuchara a los 120 que estaban allí, hermanos, glorificando al Señor. Yo recuerdo en mi niñez cuando escuché por primera vez a uno de estos aviones supersónicos romper la barrera del sonido. Oh, qué sorprendente cuando eso pasó, y un susto, ¿qué es eso? Salir a la calle a mirar qué pasaba. También recuerdo una vez que me bajé de un bus en el centro de Concepción y pasaron unos segundos, yo creo que no alcanzó a pasar un minuto, y sentí un estruendo impresionante. Habían chocado el bus en el que yo iba con otro en la esquina de Rengo con O'Higgins. Todos los transeúntes, hermanos, corrieron a ver qué había ocurrido. Yo también fui a mirar. Hermanos, cuando hay un estruendo, llama la atención. Fue impresionante cuando escuché ese avión. Fue impresionante ese choque a alta velocidad, a algunos metros de donde yo me encontraba. Así sería también ese estruendo, hermanos, de lo alto, ese estruendo, hermanos, que vino como un viento recio que soplaba. Se escuchó en Jerusalén, la gente salió a las calles, algo pasaba, les impresionó, que les hizo salir de sus casas, les animó a ir a presenciar qué pasaba en las inmediaciones del templo. Para ellos fue sorpresa tras sorpresa, hermanos, ya que llegaron a ese lugar y había un grupo de 120 personas, entre hombres y mujeres, que estaban glorificando a Dios en otras lenguas, estaban hablando en otras lenguas, allí cerca del templo, y era sorprendente porque les escuchaban hablar en su propio idioma natal, en sus dialectos, en sus costumbres, en sus usos particulares, en las zonas, en las regiones donde vivían. Fue algo impresionante para ellos. Luego escucharon a Pedro predicar su primer discurso y explicando lo que estaba sucediendo allí. Sorpresa tras sorpresa. No pocos, al final del día, fueron también bautizados en las aguas. 120 personas allí, inmersas, tomadas, afectas por el Espíritu Santo, hermanos, con lenguas repartidas como de fuego, con un estruendo como de un viento recio que soplaba, y otras lenguas, hermanos, abundante manifestación de lenguas, hermanos, en esos 120 personas. Claramente eran hechos nunca antes vistos, ni siquiera imaginados, hermanos. ¡Qué inicio, no! ¡Qué inicio! ¡Qué forma de comenzar la evangelización del mundo! ¿Por qué nuestro Padre, hermanos, escogió esta manifestación? ¿Por qué nuestro Padre decidió enviar su promesa ese día en particular? ¿Cuál fue el impacto sobre las personas presentes? Podríamos preguntarnos hoy día también cómo nos impacta a nosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo nos impacta a nosotros el Espíritu Santo? ¿Estamos siendo impactados todavía por el Espíritu Santo? Que el Señor nos ayude.
cierto, hermanos, es que surgen muchas interrogantes ante una manifestación tan inusual como esta. Hace unos meses atrás, aquí en nuestra iglesia, un hermano, hubo una manifestación del Espíritu, un culto de día viernes, culto de oración, y unos hermanos hablábamos en lenguas, y uno en especial, hermano, fue tan tocado que se fue a su casa y estuvo prácticamente toda la noche orando en el Espíritu en distintas lenguas. Hermano, esa manifestación inusual sorprende. Las mismas personas que estaban ahí ese día del Pentecostés no sabían a qué atribuirlo, estaban confundidos, presenciando lo que sucedía. Ahora vamos a considerar, hermanos, a partir del texto leído, ¿cierto?, lo acontecido esa memorable mañana. Y vamos a comenzar el comentario, hermano, considerando la aclaración de Pedro. La aclaración de Pedro, porque Pedro se ve en la necesidad de aclarar, hermano, lo que estaba sucediendo. Y se debe a dos comentarios. Había dos comentarios ahí que se divulgaban entre la multitud que asistía a ese sorpresivo evento, que no había sido programado, que por persona alguna, hermano. Hoy día cuando se preparan eventos, la gente trabaja incesantemente en armar escenario, en hacer, poner el sonido, darle una ambientación al lugar, poner alguna publicidad, qué sé yo. Ese día nadie había programado nada, pero estaba en el corazón del Padre que aquello aconteciera. No hubo necesidad de micrófonos, no hubo necesidad de escenarios, no hubo necesidad de publicidad, no hubo necesidad de luces, que hoy día, hermano, en todos los eventos, luces de muchos colores, para generar un ambiente quizás. Ese día todo corrió por cuenta del Espíritu Santo. Todo corrió por el Señor, hermano, y su presencia que estaba allí, en ese lugar. Y lo primero, hermanos, que vamos a destacar es lo que dice el versículo 12, un poquito más atrás de lo que acabamos de leer. En el versículo 12 dice, estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Dice el versículo 12. Estaban atónitos, dice, y perplejos. Muchos estaban fascinados, extasiados por lo que pasaba. Hermanos, estaban algunos quizás felices, impactados de sentir que se hablaba de Dios de esa manera tan poderosa, tan potente, en distintas lenguas. La gente estaba fascinada, maravillada, pero también estaban confusos, y otros estaban más confusos que fascinados. En realidad no sabían lo que estaba pasando, no podían entender esa señal del cielo, no podían comprenderla, no sabían a qué asignar, hermano, lo que estaba ocurriendo allí frente a ellos, en sus propias narices. Un hecho, hermano, inédito, nunca acontecido. La manifestación del Espíritu generó hermanos, desde ese momento, desde el inicio de la iglesia, generó controversia entre los oyentes. Desde ese momento, no nos sorprenda que hoy pase lo mismo, y más, hermanos, cuando hay una manifestación del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo generó controversia en los oyentes. Se preguntaban, ¿qué es lo que quería decir aquello? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese cosmopolita auditorio, hermanos, de la multinacional? Allí, presencia de muchas naciones, y quizás de todas las naciones del mundo, hermanos, porque en toda nación había gente judía, hermanos, temerosa de Dios, que venía a Jerusalén a celebrar las fiestas, especialmente la Pascua, especialmente tabernáculos, especialmente Pentecostés. Y por qué no decir también el Yom Kippur, el día de la expiación. Hermano, había esa gente de todas las naciones. Era motivado
ese auditorio a pensar que algo había detrás de esto. No era algo común o trivial, hermano, superficial, era algo impactante, fuerte, contundente. Parecía importante lo que estaba sucediendo, pero no lo entendían, no sabían qué era y qué motivaba esa manifestación. Y el versículo 13, hermanos, el versículo 13 dice: mas otros, burlándose, decían: están borrachos. Por eso es la aclaración de Pedro, ¿verdad? Pedro alza la voz. Pedro alza la voz y dice: aleluya, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera o tercia del día. Eran recién las 9 de la mañana. No era posible, hermanos, que hubiera allí una embriaguez en ese horario tan temprano, tan inusual, y que toda la multitud estuviera bajo el efecto del alcohol. Eso no podía ser, ¿no? Y Pedro lo manifiesta como queriendo decirle: ¿cómo es que ustedes piensan eso? ¿Cómo se les ocurre eso? Tenemos que decir y reconocer, hermanos, que siempre hubo y siempre habrá detractores del Espíritu Santo. Siempre habrá, hermanos, una sensación, hermanos, allí alrededor de una manifestación del Espíritu Santo, ya sea por incredulidad, ya sea por falta de conocimiento, ya sea por dureza de corazón, ya sea porque no está dentro de los conceptos que uno o una persona ha asumido o validado como apropiados, como correctos, pero tenemos que decir que desde el minuto cero, hermano, hubo personas que se burlaron del Espíritu Santo, hubo personas que se burlaron de la manifestación de Dios, que no tuvieron la sensibilidad, que no tuvieron, hermano, esa espiritualidad necesaria para discernir que lo que estaba allí no era una cosa grotesca, no era una cosa, hermano, carnal, no era una cosa humana, no era una pantomima, no era un teatro, no eran ebrios los que estaban allí. Era la presencia de Dios, hermanos, manifestada a través de su Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Hoy vemos como misiones evangélicas, grandes misiones, hermanos, que llegaron a Chile, a toda Sudamérica, a África, a Asia, hermanos, que iniciaron su accionar con hermosos movimientos del Espíritu Santo. Incluso, hermanos, la iglesia luterana en su origen, la iglesia presbiteriana en su origen, eran iglesias llenas del Espíritu Santo. Hermanos, Juan Wesley era lleno del Espíritu Santo, él recibió el bautismo en el Espíritu Santo, pero con el paso de los años, la iglesia metodista también, hermanos, perdieron esa dinámica, hubo un enfriamiento y finalmente, hermanos, ellos no validan las manifestaciones del Espíritu, se han hecho cesacionistas, han cambiado, hermanos, sus conceptos teológicos y su sensibilidad hacia el Espíritu Santo se ha cerrado, se ha endurecido y no reconocen que hoy también es tiempo del Espíritu Santo. Y hoy, hermanos, muchos cristianos se burlan de la manifestación del Espíritu Santo y las niegan, diciendo o declarando que esta vital experiencia es histórica, hermanos, que es solamente histórica, que era una experiencia válida para los creyentes del primer siglo. Olvidan, hermanos, que el derramamiento del Espíritu Santo vino para impulsar la evangelización. El derramamiento del Espíritu Santo, hermanos, vino a producir un impulso, hermanos, extraordinario en la evangelización, dotando de valentía, de poder, de audacia, de temeridad a los discípulos del Señor. Y también, hermanos, vino para hacer la obra en el inconverso, para hacer la obra en el más vil pecador, hermano, para hacer una obra impresionante, para sacar desde las tinieblas, hermanos, más
más oscuras, las tinieblas más recias, hermanos, desde una vida, hermanos, de pecado, hermanos, más endurecida, más encadenada a los vicios, a la corrupción, hermanos, para hacer la obra allí en el corazón del hombre, llevándolo a nacer de nuevo. Hermanos, a eso vino el Espíritu Santo. La acción del Espíritu de Dios no estaba destinada a llevar, hermanos, convencidos a la iglesia, puesto que muchas veces hay personas que están en la iglesia porque les gusta escuchar a Dios, les gustan las alabanzas, pero que nunca han entregado su corazón a Cristo. Hermano, el Espíritu Santo no vino a sumar convencidos, vino a transformar personas, hermano, a llevar personas a los pies de Cristo para que sean lavados y transformados, aleluya, por el poder de la cruz de Jesús. Los convertidos son aquellas personas, hermanos, que han nacido de nuevo. No se suban a la iglesia solo por una invitación, hermanos, que no está mal tener distintas y diversas estrategias, con una carta hermosa o una tarjeta bien diseñada, atractiva. Hermanos, no, las personas no se convierten por eso. Quizás sean elementos, hermanos, atingentes que están en la misma línea, hermanos, que van por el mismo canal hacia la conversión, conducir hacia la conversión a una persona. Pero, hermanos, eso no convierte al pecador. El carisma humano no convierte al pecador. El carisma, hermanos, la habilidad, el conocimiento, la abundancia de palabras que pueda tener, hermano, un obrero cristiano o una obrera del Señor, hermano, no convierte a las personas. Hermano, las personas se suman a la iglesia de Cristo, no a tomar un asiento en una silla o en una banca de nuestras iglesias, sino que se suman a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor, hermanos, porque nacieron de nuevo y se encontraron con Jesús por la acción, hermanos, por la acción del Espíritu Santo. Pues sin la acción del Espíritu de Dios sobre la persona humana, nadie, pero nadie recibe suficiente luz para ser salvos. Hermanos, los eruditos ese día, los teólogos, los que tenían exégesis, los que tenían hermenéutica, los que tenían, hermanos, rollos y rollos de libros, de comentarios del Antiguo Testamento, en los que habían leído una y otra vez, los copistas, que la labor de ellos era copiar las Escrituras, hermanos, copiar o transcribir las Escrituras para generar nuevos rollos, ¿cierto? Con este santo contenido, hermanos, ellos no entendieron lo que estaba sucediendo, no tuvieron la capacidad de discernir, hermanos, pero sí se burlaron del Espíritu Santo y de los humildes siervos galileos que estaban allí, y mujeres, hermanos, que estaban allí llenos del Espíritu de Dios, y decían, están ebrios, y se burlaban de ellos. Aleluya, están ebrios, decían, tomaron mucho mosto. Tomaron mucho vino. Hermano, Dios nos ayude. Dios nos ayude, hermanos, porque estas personas tan preparadas, hermanos, no tuvieron otra expresión mayor y mayor explicación para el evento que ironías, hermanos, lamentables ironías, diciendo que estaban ebrios, se burlaban de ellos y escuchaban a personas
de la región de Galilea, hermanos que glorificaban a Dios en otras lenguas, y personas que no se caracterizaban, por cierto, por haber cursado estudios superiores, ni ser rabinos o maestros de la ley. Eran personas humildes. En algún momento se dice que eran personas del vulgo, hermanos, pero que tenían una habilidad especial para hablar y transmitir sus ideas. Pedro en alta voz dijo: estos no están ebrios como ustedes creéis. No estaban ebrios, hermanos. Eran recién las 9 de la mañana. Pedro, por la iluminación del Espíritu Santo, entendió e interpretó esa palabra profética para todo el auditorio, hermanos, que estaba allí, y aplicó a ese momento lo dicho por el profeta Joel. Nunca tal acontecimiento había sido visto. Joel anunció estas cosas unos 700 a 800 años antes de Cristo. Nunca había acontecido, nunca, hermanos, de esa manera, con ese sello glorioso, hermanos, inició la actividad pública de la iglesia, como también lo dijimos la semana pasada. Amén. Es con ese evento extraordinario, hermanos, inicia la actividad pública de la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a ver en número 2, otra consideración, el resultado al final del día. Hechos 2:37 dice que al oír esto, al oír la predicación de Pedro, los oyentes, hermanos, muchos de ellos sacerdotes, muchos de ellos fariseos, saduceos, muchos de ellos, hermanos, doctores de la ley, maestros de la palabra de Dios, personas que concomitaron, hermanos, estuvieron de acuerdo para que Jesús fuera crucificado, se lo entregaron a los romanos. Ellos eran los que estaban escuchando y se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro habló en el poder del Espíritu Santo, hermanos, y fue muy claro y directo con ellos. Les dijo, y les habló, hermanos, a esos judíos que habían entregado a Jesús en manos romanas, al Mesías prometido, al que no lo habían reconocido, que se cumple allí, lo dijo, hermanos, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, cuando dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. A ellos, hermanos, les habló Pedro, y al oír estas personas, hermanos, que sabían lo que habían hecho 50 días antes solamente, se compungieron de corazón, se compungieron, hermanos, sintieron una punzada aguda, hermanos, en su pecho, eso de compungirse, hermanos, o conquistarse o dolerse por la culpa o por algún pecado, un error grave cometido. Tal vez podríamos decir que al reconocer su error, estos varones, hermanos, se sentían como si se le hubiera clavado un corazón literalmente en el pecho. Esto les produjo algo práctico. No se conformaron solo con la emoción. Algo, hermano, un ardor había en sus corazones, algo recorría en su ser interno, hermano, y ellos no se quedaron solo con la emoción, no solo se quedaron con las lágrimas, con el impacto de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, la verdad extraordinaria, hermanos, que Pedro estaba señalando. No solamente se quedaron con eso, sino que fueron donde Pedro y los demás apóstoles, hermanos compungidos, le dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Aleluya. Era el mismo Espíritu Santo llevando a estas personas a ese punto de decisión. Era el Espíritu Santo, hermanos. No hay más, no hay quien más haga esa obra. Era el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros. Aleluya. En el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y recibiréis también el don del Espíritu Santo. Recibiréis también el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para
todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya, para los que están lejos, para todos. Pedro exhorta a hacer dos cosas, hermanos. Dos cosas salen de la boca del apóstol. Aleluya. Y estas dos acciones, arrepentidos y bautícese, amén, producen, una vez que el hombre, hermanos, se encuentra con Cristo y se arrepiente y se bautiza, hay un resultado maravilloso en la vida del hombre y de la mujer que viene a Jesús. Lo primero era arrepentirse. El verbo arrepentir significa un cambio de forma de pensar y que da como resultado un cambio en la forma de actuar. Es decir, un cambio de mente o de pensamiento, de manera de pensar. Las personas que se agolparon allí, hermanos, para recibir una respuesta, hermanos, ya no a lo que había sucedido allí en ese evento, sino a lo que estaba sucediendo en sus corazones. Hermanos, ellos se dieron cuenta que tenían que cambiar su forma de pensar respecto a Jesús Nazareno, respecto al Mesías, respecto al Salvador que había venido al mundo y que ellos no habían recibido. Ellos tenían que dejar de pensar que Jesús era un hombre cualquiera o un profeta más, como algunos todavía lo sostienen, y comenzar a pensar que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el Salvador, aleluya, al que ellos habían enviado a la cruz, donde murió y luego resucitó, aleluya. 40 días estuvo Cristo resucitado, hablando con sus discípulos, encontrándose con ellos, dándole instrucciones, recordándole sus enseñanzas. Había resucitado y estaba vivo a la diestra de Dios. Los varones israelitas arrepentidos, hermanos, tenían que hacer algo más, aleluya. También tenían que bautizarse. Hermanos, si vemos en el libro de Hechos, la primera reacción, hermanos, al darse cuenta del pecado, se venía el arrepentimiento. Y el paso siguiente era el bautismo. No era una espera, hermanos, prolongada, no era que me voy a preparar. La persona que realmente se encuentra con Jesús, hermanos, y que la obra del Espíritu Santo le impresiona profundamente, esa persona se arrepiente y dice, yo quiero bautizarme, aleluya. Eso fue lo que aconteció con estos hombres y con estas mujeres, porque se habla de 3,000, hermanos, varones, y ellos contaban de 20 años hacia arriba, pero no contaban a las mujeres, a los jóvenes de 20 años hacia abajo. Se habla de 3,000. Todas estas personas fueron inmediatamente bautizadas. Al final del día que la iglesia nació, llegó a tener más de 3,000 personas solo en su inicio. Solo ese día fue la obra maravillosa de Dios por medio de su Espíritu Santo. Vamos a hablar ahora de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y fue enviado por Jesús. Y Jesús dijo, en consonancia, en armonía con el Padre, Jesús dijo que Él iba a enviar la promesa del Padre. Es una acción conjunta de Padre e Hijo que envían al Espíritu Santo. Y Jesús dijo, a vosotros os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, el que estará con ustedes siempre. La venida del Espíritu Santo, hermano, que había actuado aquel día, ante todo en los apóstoles, ahora actuaba en los oyentes, porque primero el derramamiento vino sobre los apóstoles, sobre las mujeres, sobre los discípulos, en un número de 120 personas que estaban reunidas en un aposento alto y luego se movilizaron hacia las inmediaciones del templo, hacia las afueras del templo, ¿cierto? Ellos, primero el Espíritu Santo actuó sobre ese grupo, hermano, podríamos decir, privilegiado, predilecto, hermano, para ese momento. Pero ahora, después
recibido el mensaje de Pedro, y mientras escuchaban la voz potente, hermanos, del apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, amén, habían estado expuestos a ese mensaje poderoso, esas palabras habían tocado los corazones profundamente, hermanos, y había despertado en ellos la convicción de pecado. Recuerde que Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría para producir convicción de pecado, de justicia y de juicio. Eso se produjo, hermanos, allí, quizás por primera vez, de forma tan clara, que estas personas sintieron convicción de pecado. Hermanos, la convicción de pecado es el inicio de la conversión. La convicción de pecado es el inicio de la conversión. ¿Qué es lo que significa la convicción de pecado? Cuidado, hermano. No es simple conciencia culpable. Oye, parece que me equivoqué, parece que hice algo malo. O sentir vergüenza por el pecado. Chuta, que metí la pata o esto. Me da vergüenza acordarme, dice la gente. Tampoco la convicción de pecado, hermano, es un sentimiento de temor. No sé, algo me va a pasar porque... Y la gente le dice, pero si el que nada hace, nada teme. Pero como él sabe que algo hizo, entonces tiene un presentimiento del castigo divino, de que algo le va a pasar, y que no es simplemente, hermanos, también la convicción de pecado no es simplemente el conocimiento del bien y el mal, de saber, oye, me equivoqué. Todo ese sentimiento, hermano, e idea la experimenta cualquier persona natural, no necesariamente por la acción del Espíritu Santo. La convicción de pecado, hermano, es algo más profundo, y está definida por una palabra griega que es elencho, una palabra griega que significa convencer a alguien de la verdad, que esa persona entienda lo que es la verdad, reprobar, hermano, sus errores, reprobar sus malas acciones. La convicción de pecado acusa al pecador, lo acusa y le hace sentir, hermano, y saber que está condenado. Le refuta, hermano, le da a entender, le lleva a reflexionar de sus errores. La convicción, hermano, es un verdadero interrogatorio a un testigo. El Espíritu Santo actúa como un fiscal, hermano, que expone el mal y denuncia a los criminales y convence a las personas de que necesitan un Salvador. Hermano, la convicción de pecado es lo que nos hace sentir que estamos solos en este mundo, que no tenemos esperanza, que estamos sin Dios, sin esperanza, y que necesitamos un Salvador. Hermano, las personas dicen, oye, sí, me he portado mal, oye, sí, hice algunas cosas que no están bien, o pueden reconocer, hermano, de que incluso les da vergüenza, que se sienten culpables, pero no se sienten, hermanos, como un náufrago abandonado en una isla lejana. No se sienten, hermanos, definitivamente lejos de la salvación. No se sienten, hermanos, condenados a la perdición eterna, mientras no viene la convicción de pecado que solo el Espíritu Santo puede producir en el corazón del hombre y de la mujer. Aleluya, que está lejos de Dios. Hermanos, la convicción es sentir repulsión, querer distanciarse del pecado. Hermano, ese sentimiento no es producto de una medición humana. No es producto, hermano, de que una persona estemos expuestos a un comentario de una persona brillante o convincente. La convicción del Espíritu Santo solo se manifiesta como resultado de la perfecta acción del Espíritu Santo en la vida del pecador. Eso es lo que sucede. La convicción de pecado lleva al arrepentimiento a la persona y luego a la conversión. Hermanos, cuando una persona está bajo convicción de pecado, hermanos, el resultado cercano es la conversión a la fe de Jesús. Estas son las personas que realmente viven el Evangelio, que son capaces de tomar su cruz cada día y seguir a Cristo en obediencia, como
como hemos notado, hermanos, el Espíritu Santo, y solo Él construye o añade a la iglesia a través de la predicación del Evangelio a los que han de ser salvos, como sucedió el día de Pentecostés, después de 2000 años. Hermanos, desde la perspectiva divina, esta verdad no ha cambiado. Aunque algunos se burlen, aunque algunos la nieguen, aunque algunos estimen que es una experiencia, hermanos, de la iglesia que quedó allá en un periodo de historia, mientras los apóstoles vivieron solamente, hermanos, desde la perspectiva divina, ojo, eso no ha cambiado. Hermanos, hoy el Espíritu Santo está vigente como el día de Pentecostés, hermanos, como en el principio cuando creó Dios todas las cosas, y dice la Escritura, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, aleluya, y sobre la faz de las aguas, y estaba allí en el proceso creador, sustentador, hermanos, del universo y de la tierra también. Esta verdad no ha cambiado, hermanos, pero valdría preguntarnos si ha cambiado desde la mirada de cada uno de nosotros, desde la mirada de la iglesia. Hermanos, la pesca milagrosa, la multiplicación de los panes y los peces, el grano de trigo que muere para dar fruto, están vinculados a la acción del Espíritu Santo. Hermanos, no hay grano de trigo que muera y dé fruto si no está la acción del Espíritu Santo. No hay, hermanos, multiplicación de panes y peces si no está la acción del Espíritu Santo. Hermanos, no hay pesca milagrosa si no está la acción del Espíritu Santo allí, hermanos, mediando, accionando en el corazón del pecador. Solo con la acción gloriosa del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo, usted y yo seremos eficaces en propagar el Evangelio. Solo a través de la acción del Espíritu Santo, nuestro programa de los días sábados de perspectiva estará tocando corazones y produciendo convicción de pecado en aquellos oyentes, aquellos auditores, hermanos, que nos vean a través de la pantalla de sus celulares o de sus equipos, hermanos, de computación. Amada iglesia, necesitamos ese estruendo como de viento recio. Necesitamos esas lenguas repartidas como de fuego hoy. Necesitamos el hablar en nuevas lenguas. Dicho sea de paso, hermano, es el sello distintivo, es la única señal bíblica, hermano, de la llenura del Espíritu Santo. La única señal bíblica es el hablar en otras lenguas. Hermano, la efectividad de la iglesia o la ganancia de almas está directamente ligada a la acción del Espíritu Santo, hermano, en cuanto de su Espíritu hay en medio de nosotros. En cuanto de su Espíritu hay en medio de nosotros. En cuanto, hermano, la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo está en medio de nosotros. Cuánto es de su presencia que está en nuestras vidas, hermanos, a ello está directamente ligada, hermanos, la ganancia de almas, la conversión de almas, porque no estamos para llenar la iglesia con amigos, con convencidos, con buenos muchachos. La iglesia del Señor no es un grupo, no es una asociación de buenos muchachos, es, hermano, es un ejército, es un cuerpo, hermanos, son personas llamadas afuera, hermanos, porque han sido transformadas, porque ha habido un proceso potente, hermanos, por la acción del Espíritu Santo de producir esa convicción de pecado que les llevó al arrepentimiento, que les llevó al bautismo y que les llevó a tomar la cruz de Cristo cada día y seguirlo. Hermano, no se preocupe usted de las burlas, no se preocupe de lo que la gente diga o de lo desconocida que puede ser esa virtud de lo alto, porque para sorpresa mía, hermano, me he dado cuenta que entre gente pentecostal no conoce, hermanos, del hablar en lenguas y validan otras formas de manifestaciones del Espíritu Santo a las que no me voy a referir y que tampoco diré alguna cosa contraria a ellas. Pero sí quiero decir, hermanos, que la única señal bíblica es el hablar en nuevas lenguas. No se preocupe de las burlas o de lo desconocida de esta virtud. Preocúpese de no tener esa señal de su presencia que capacita, que llena y que da poder. Oremos al Señor.
amado Dios, en esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia como iglesia, compartiendo esta palabra, Señor, que emerge de la Sagrada Escritura, de ese momento crucial, determinante en el inicio, Señor, en el origen de la iglesia cristiana, cuando tú derramaste esa virtud de lo alto, Señor, que tan necesaria es hoy también en la vida de tu iglesia, que tan necesaria es hoy en la vida de cada creyente, oh Dios, en Cristo Jesús, en la vida de cada convertido, aleluya, a los pies de Cristo, en la vida de cada lavado en la sangre preciosa de Jesús. Dios nuestro, ayúdanos a ser personas que creemos, Señor, en la sencillez de tu palabra y que estamos dispuestos, oh Dios, por la fe, a ser personas que receptoras y llenas del poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, para que alcancemos nuevas almas que realmente tengan una experiencia de profunda conversión en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.